Confía en Dios aunque todo esté en tu contra. Cuando David enfrentó a Goliat no tenía realmente posibilidades de vencer, a no ser por un milagro de Dios. David no era un hombre grande de estatura, tampoco había sido entrenado como guerrero. Además, era un joven con poca experiencia, pero tenía una fe sólida en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con aquella confianza en Dios, David avanzó y derrotó al gigante, porque todo aquel que en él cree nunca será avergonzado. Confía en Dios aunque otros no crean en ti. Mateo capítulo 13, versículos 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga, y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor Jesús decide ir a predicar y ministrar en Nazaret, el lugar donde se había criado. En la sinagoga de allí, Jesús comenzó a predicar, y quienes estaban presentes se maravillaban de su sabiduría y poder, pero lo cuestionaban, pues lo habían visto crecer desde niño y no podían creer que fuera el Mesías. Nos dice el versículo 57 que se escandalizaban de él. La palabra escandalizar se traduce aquí el término griego escandalizó, que además quiere decir ofenderse, rechazar y provocar ira. Los asistentes en la sinagoga quizás se sintieron ofendidos de ver a uno de los suyos con esa sabiduría y poder de Dios. ¿Sería quizás envidia? Probablemente se enojaron al ver que Dios estaba engrandeciendo a Jesús y no a alguno de ellos. Lo cierto es que rechazaron el mensaje, las bendiciones y los milagros que Dios tenía para ellos a través del Señor Jesús. Esto nos recuerda que la dureza del corazón, la soberbia y el egoísmo nos hacen perder bendiciones que Dios nos ha preparado. Ahí fue donde Jesús dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La palabra honra indica respeto, honor, valoración y estima. Recordemos que Pablo les dijo a los maridos que deben dar honor a su esposa como a vaso más frágil. Y la verdad es que esto se olvida con frecuencia y se ve ausencia de respeto y valoración en la familia. El hecho de que sea tu esposa no significa que puedes ofenderla, y el hecho de que sea tu esposo no significa que puedes irrespetarlo. Más bien, esa realidad nos motiva a amar y respetar al cónyuge. Es muy importante destacar lo que nos dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lamentablemente el Señor Jesús solo pudo hacer allí algunas pocas cosas. La incredulidad de sus corazones actuó como una muralla que impidió el fluir del Espíritu Santo en sus vidas, aunque el Señor había ido para llevar múltiples bendiciones. Debemos tener en cuenta que aunque este momento fue triste para Jesús, pues los suyos lo estaban rechazando, esto no lo detuvo. El Maestro siguió adelante con su ministerio porque esa era la voluntad de Dios. Tengamos en cuenta que esto sucedió en Nazaret, ciudad de Galilea. El nombre Nazaret significa vástago, retoño y brote que reverdece. Nos recuerda que allí el Señor Jesús creció y fue formado como hombre antes de comenzar su ministerio. Aquel desprecio y rechazo vivido por Jesús en la sinagoga de Nazaret nos recuerda que estos son eventos que nos ayudan a madurar. Quizás sean momentos difíciles y dolorosos, pero todo esto forma en nosotros el carácter de Cristo. Aquel que sigue y sirve a Dios encontrará obstáculos en el camino. Incluso hallará personas que no creerán en lo que hace, ni creerán en aquel que predica. Pero lo más importante no son los obstáculos del camino, sino
hacer la voluntad del Señor. Lo más importante es que Dios, quien lo envió, va con él. Confía en Dios aunque la oposición sea intensa. Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 5. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado. Porque Juan le decía: No te es lícito tener a Herodias, la mujer de tu hermano. Y Herodes quería matarle. Nos dice este pasaje que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, había encarcelado y encadenado a Juan el Bautista. La razón era que Juan le decía que no estaba bien haber dejado a su esposa para tener por mujer a Herodias, pues era la mujer de su hermano Felipe. Herodes, al rechazar a su esposa legítima, hija del poderoso rey Aretas, rey de los nabateos, provocó una guerra que estaba perdiendo, y fue el gobernador romano de Siria, Vitelio, quien evitó su derrota total. Es decir, la decisión de Herodes provocó casi la caída y destrucción de su gobierno. Las malas decisiones producen malos resultados. Nos dice el versículo 5 que Herodes contemplaba la idea de matar a Juan, pero no lo hacía por temor al pueblo, ya que ellos lo consideraban profeta de Dios. El mensaje de Juan el Bautista no caía muy bien, pues era un mensaje de arrepentimiento. Herodes el tetrarca representa al que persigue a los profetas, uno que se opone a los ministros y enviados del Señor, uno que usa su poder e influencia para impedir el avance del reino de Dios. Pero por supuesto, detrás de él estaba operando el reino de las tinieblas. Recordemos que Herodes, el tetrarca, era hijo de Herodes el Grande, quien ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores en su afán por darle muerte al niño Jesús. Vemos pues en esto que Herodes es un instrumento de la muerte y oposición contra la obra de Dios. A pesar de que el profeta Juan el Bautista estaba preso y con una probable sentencia de muerte sobre él, el Señor Jesús seguía predicando el evangelio del reino y ministrando sanidad y liberación. Esto nos recuerda que la fe en Dios nos hace prevalecer sobre la oposición. Confía en Dios aunque el enemigo ponga obstáculos y diseñe planes para detenerte. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Confía en Dios aunque se levanten los enemigos. Mateo capítulo 14, versículo del 6 al 12. Herodes celebraba su cumpleaños y, fascinado por el baile de la hija de Herodias, le prometió darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y éste ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Sus discípulos tomaron su cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron aviso a Jesús. Este pasaje nos enseña que en uno de los cumpleaños de Herodes el tetrarca, la hija de Herodias, llamada Salomé, danzó delante de todos un baile sensual y agradó a Herodes, quien como acostumbraban los reyes persas, le prometió con juramento darle lo que pidiera hasta la mitad de su reino. El nombre Salomé es la forma griega del término hebreo shalom, que significa paz, por eso su nombre, Salomé. Su nombre Salomé quiere decir tranquila y pacífica, pero ¿cómo es posible que una persona de paz solicite la cabeza de Juan el Bautista en un plato? Nos dice la escritura que ella había sido instruida por su madre Herodias al respecto. Herodias era una esposa dominante que gobernaba a su marido e imponía sus deseos y voluntad. Herodes, el tetrarca, obedecía los deseos de Herodias. Era un esposo sometido al carácter de su esposa. Esta pareja, Herodes, nos recuerda a la pareja Jezabel y Acab. Esta esposa, Herodias,
Usó a su hija Salomé, porque una de las características del espíritu de Jezabel es la manipulación, para lograr su malvado plan y quitarle la vida al profeta Juan el Bautista. Recordemos que el profeta Isaías nos enseña la tradición, y este murió aserrado en un tronco hueco por orden del rey Manasés. El apóstol Pablo murió decapitado por orden del imperio romano. Jacobo el apóstol murió a espada, entre otros, pero ellos nunca negaron a Dios ni dejaron de confiar y creer en el Señor. Finalmente, Juan el Bautista fue decapitado y su cuerpo fue enterrado por sus discípulos, quienes fueron a Jesús y le dieron la noticia. Estos discípulos seguramente se añadieron al Señor. Es muy importante tener en cuenta que Jesús había sido rechazado en Nazaret y que por la incredulidad de ellos no pudo hacer allí muchos milagros. Ahora su primo y precursor, uno que anuncia la llegada de otro más importante, Juan el Bautista, ha sido decapitado. Seguramente en su humanidad Jesús experimenta dolor y tristeza, pero esto no lo llevó a renunciar. Jesús siguió adelante con su ministerio. Nuestra fe en Dios nos hace fuertes. Nuestra fe en Jesucristo nos hace ver las cosas con la perspectiva de Dios. Nuestra fe en Dios nos permite ver el tamaño real de los obstáculos y no como el diablo los quiere presentar. Nuestra fe en Dios nos permite perseverar y alcanzar lo que el Señor nos ha preparado. Confía en Dios, su poder siempre hará que sus planes se cumplan. Confía en Dios aunque los demás no confíen en ti. Confía en Dios aunque la oposición sea fuerte. Confía en Dios, Él sigue haciendo milagros. Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Jesús se fue a un lugar desierto y apartado, pero multitudes lo seguían, y sanó los que de ellos estaban enfermos. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y estos a la multitud, y comieron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eran tiempos difíciles, la persecución se escuchaba venir. Ya no contaba Jesús con Juan el Bautista y se apartó a un lugar desierto y solitario. Aún así, la gente se enteró de dónde estaba y lo siguió a pie desde las ciudades. De pronto el Señor Jesús se vio rodeado por una gran multitud y lleno de compasión por ellos, sanó a quienes estaban enfermos. Así que muchas personas salieron de las ciudades con la esperanza de recibir un milagro de Jesús y superaron su malestar o dolor hasta llegar a donde estaba el Maestro. Aquel esfuerzo para llegar hasta donde estaba Jesús fue una evidencia de su fe y confianza en el poder del Señor Jesucristo. Él no cambia, Él sigue haciendo milagros. Jesús no permitió que la tristeza por la pérdida de su primo y colega de ministerio detuviera el plan de Dios. La fe en Dios puede verse afectada por la tristeza, por las preocupaciones, por la angustia, etc. Pero todo eso debemos llevarlo a Cristo, pues estas cosas debilitan la fe y a la persona afligida le cuesta creer en el milagro. En aquel mismo día, cuando empezaba a anochecer, sus discípulos le dijeron al Señor que despidiera a la multitud para que fueran a las aldeas a comprar pan. Jesús les dijo: «Dadles vosotros de comer». Pero ellos respondieron: «Solo tenemos 5 panes y 2 peces». Entonces Jesús tomó aquellos pocos recursos, levantando los ojos al cielo, los bendijo y dio a sus discípulos para que repartieran a la multitud, y todos comieron. Incluso sobraron 12 cestas llenas. Mediante un milagro el Señor Jesús alimentó a unas 15,000 personas. Jesús es proveedor por excelencia. El lugar era desierto. El día estaba terminando. Había muy pocos recursos,
pero Jesús tiene el poder para tomar lo poco y multiplicarlo. Cuando no sabemos qué hacer, debemos acudir a Cristo. Él sigue haciendo milagros. Probablemente todos enfrentamos momentos críticos y difíciles. En otras ocasiones, es la incertidumbre la que toca nuestros corazones y entonces la preocupación nos quita el sueño y la paz. Es ahí cuando debemos ir a Jesús. Él nos dará la fuerza para avanzar y vencer. Él hará el milagro cuando nosotros no podemos hacer nada más. Confía en Dios aunque todo esté en tu contra. La fuerza que viene de Él te hará avanzar y vencer. Confía en Dios. Todo es posible para Él. Y mirándolo Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo capítulo 19, versículo 26. Quizá pienses que el obstáculo es muy grande o que el problema no tiene solución, o a lo mejor has renunciado a perseverar, pero ten presente, no hay nada difícil para Dios. No somos inmunes a las dificultades o a las crisis. La verdad es que cuando en nuestra vida aparece de pronto la adversidad y además el agotamiento ha logrado su efecto devastador en el corazón humano, la fe en nuestro buen Señor Jesús es atacada ferozmente por los dardos de fuego del diablo y el corazón del cristiano puede rendirse y desfallecer. Es precisamente allí cuando el Señor Jesucristo viene a fortalecernos y nos recuerda su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Cada crisis es una oportunidad para fortalecer nuestra fe en Dios. Por la poderosa palabra y presencia de Dios, experimentamos una transformación. Podemos ver cómo nuestra debilidad desaparece y nos hacemos fuertes. Nuestra esperanza y fe se renuevan y podemos avanzar sin miedo y con expectativa por las bendiciones que alcanzaremos. Dios se hace grande en nosotros cuando reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Siempre debemos tener presente que Jesucristo es la resurrección y la vida, y que Él tiene todo poder para levantar a los muertos y reparar lo que se ha dañado y rechazado. Dios puede levantar a aquel que ha caído. Jesucristo sigue haciendo milagros, y así como en los evangelios, todos quedaban asombrados por sus obras. Aunque muchos de ellos no creían en sus milagros, nunca podemos olvidar que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesucristo es Dios Todopoderoso. No hay ninguna cosa difícil o imposible para Él. Por eso confía, persevera, sigue adelante a pesar de las dificultades. El Señor no se tarda. Él, a su tiempo, hará su obra maravillosa. Todo es posible para Dios. No temas, confía en Dios. Esta es una frase muy usada por Dios a lo largo de la Biblia, y siempre la usó el Señor cuando sus hijos se enfrentaban a grandes desafíos o tiempos difíciles. Por ejemplo, cuando el Señor iba para la casa de Jairo, principal de la sinagoga, a sanar a su hija que estaba agonizando, fue detenido por una mujer enferma de flujo de sangre y quien recibió sanidad por el poder de Dios. Y en aquel momento vinieron algunos de la casa de Jairo diciéndole: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Y en aquel preciso momento el Señor Jesús les dijo: No temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 36. Sin duda, creer en momentos así no es fácil, pero es esta fe la que agrada y honra a Dios. Jairo decidió creer en las palabras de Jesús y siguió el camino con él hacia su casa donde estaba su hija, quien ya había fallecido. Al llegar, Jesús dijo: La niña no está muerta, sino que duerme. Y todos se burlaban de él. El Señor tomó la mano de la niña, la resucitó y se la devolvió a sus padres.
Jairo volvió a disfrutar de su hija, porque aquel que cree en Jesús verá el poder de Dios a su favor. Confía en Dios, aunque todo esté en tu contra. Es Jesucristo quien tiene la última palabra.